En esta oportunidad analizaremos el punto 3 de la unidad 5 que trata sobre el significado del dinero, sus diferentes funciones y las distintas formas que puede adoptar en una economía. Para ello es necesario que lean el capítulo 16 de nuestra bibliografía obligatoria, Paul Krugman, y les recomiendo ver el video cuyo enlace se encuentra en el aula virtual denominado El dinero. En general, cuando hablamos de dinero, nos referimos a cifras o montos que incluyen siempre algo más a lo que denominamos dinero en el sentido económico más estricto. Seguramente tendremos en cuenta propiedades, fondos de inversión, plazos fijos y otros activos más que puede llegar a tener una persona. Por ello es necesario comprender qué significa dinero en economía y qué lo diferencia de otras formas de riqueza. El dinero se define en función a lo que hace, para qué sirve, y lo indiscutible es que el dinero sirve para adquirir bienes y servicios fácilmente. El dinero es el efectivo con el más alto grado de liquidez. Sin embargo, existen otros activos que tienen liquidez elevada, es decir, que pueden convertirse en efectivo sin perder su valor. A ellos también los consideramos dinero. Entonces tenemos que tener en claro qué consideramos dinero. Será todo instrumento que permite fácilmente adquirir bienes y servicios. Sin duda, el efectivo en circulación en manos del público es el más reconocido. Pero también consideramos dinero aquellos depósitos bancarios a la vista, como lo son las cajas de ahorro con tarjeta de débito asociada o las cuentas corrientes con una chequera asociada. Tanto la tarjeta de débito como la chequera de cuenta corriente son los instrumentos que le dan el estatus de liquidez, es decir, la posibilidad de convertirse en efectivo sin mucha pérdida de valor. Cuando hablamos de pérdida de valor, nos estamos refiriendo a los descuentos que sufre el vendedor cuando le acreditan ese cheque con el cual pagó su cliente o cuando le acreditan los fondos provenientes de la caja de ahorro de su cliente también. Estos descuentos corresponden a impuestos y comisiones por cobrar, pero suponemos que son muy bajos y por lo tanto no implican una pérdida de valor. Otro activo que podemos considerar dinero son los cheques del viajero, que son instrumentos que permiten realizar pagos sin mayores inconvenientes y sin pérdida de valor. Otro concepto que utilizamos en economía y que es muy importante es la oferta monetaria, que será el valor de todos los activos financieros que consideramos dinero. Pero lo más importante aquí es identificar que el dinero vino a solucionar los inconvenientes relacionados con el viejo sistema de trueque, en donde debía darse la doble coincidencia de deseos para poder materializar el intercambio comercial. Krugman nos ilustra el ejemplo de un médico cirujano que necesita adquirir una heladera. Si no existiese el dinero, el médico cirujano debería esperar a que el vendedor de heladeras necesite una operación para poder intercambiar sus servicios profesionales por la heladera que necesita. Y aún cuando se dé esta situación tan remota, restaría establecer cuál es el valor del servicio prestado por el médico en relación al valor de la heladera. Sin duda, no ayuda a la generación de ganancias por el intercambio comercial. Entonces, el dinero, al hacer posible estos intercambios indirectos, asume un protagonismo indiscutible a la hora de generar ganancias por el intercambio comercial. De esta manera, los individuos y las empresas intercambian bienes y servicios que ofrecen, que producen por dinero y luego cambian ese dinero por los bienes y servicios que necesitan. El dinero, aún sin producir nada directamente, incrementa el bienestar de todos. Adam Smith, un famoso economista inglés de la escuela clásica, allá por el 1800 ya escribía en su famoso libro La riqueza de las naciones: el dinero puede ser comparado con una carretera, la cual, gracias a ella, todos los productos circulan y llegan a destino, es decir, a los consumidores.
a pesar de que ella por sí misma no produjo ninguno de estos productos. En las economías modernas, el dinero desempeña tres funciones básicas. El primero sería ser medio de pago. El dinero es un activo que los individuos utilizan para intercambiarlo por bienes y servicios en vez de consumir. Esto es válido si la economía en donde se utiliza ese dinero funciona con normalidad. Pero, ¿qué ocurre cuando existen situaciones de inestabilidad económica? Lo que ocurre es que otros bienes o activos desempeñan esta función. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los cigarrillos funcionaban como medio de pago entre los soldados prisioneros, dado que ese bien era considerado muy valioso por su escasez y por lo tanto era fácilmente de poder ser intercambiado por otros bienes. La gente también recurre a monedas de otros países como medio de pago cuando sus economías muestran signos de debilidad. Es decir, demandan aquellas que se consideran monedas fuertes o de amplia aceptación, como es el caso del dólar estadounidense o el euro. El dinero debe cumplir con la característica de ser de aceptación general, lo que significa que todos los bienes y servicios pueden cambiarse por dinero. Otra función que cumple es ser depósito de valor. Para poder ser un medio de pago, el dinero también tiene que ser un medio para almacenar poder adquisitivo a lo largo del tiempo. El bien escogido como dinero, por lo tanto, debe poder guardarse durante largos periodos de tiempo sin que se deteriore. Y la última función que cumple el dinero es ser unidad de cuenta. Es la medida generalmente aceptada para fijar los precios y realizar los cálculos económicos. Facilita las transacciones y permite aprovechar las ganancias del intercambio. Todos los precios en la economía se encuentran dados en términos monetarios y todos los bienes son susceptibles de ser medidos en dinero. Veamos ahora los tipos de dinero. El primer tipo de dinero utilizado fue el llamado dinero mercancía. Eran por lo general metales preciosos, plata y oro, que tenían un valor intrínseco para otros usos, es decir, tenían un valor independientemente de su función de medio de pago. Tenían valor por sí mismos. El oro, por ejemplo, era utilizado tanto para producir joyas como para acuñar monedas. Luego se comienza a hablar del papel moneda respaldado por mercancías. Para 1800, aparte de las monedas, se utilizaban los billetes emitidos por bancos privados que prometían su canje por monedas de oro o plata cuando el tenedor lo requiera. Estos billetes no tenían un valor intrínseco. Su valor residía en la confianza de la garantía, es decir, la promesa de que podían canjearse por algo valioso cuando el tenedor lo necesitara. De esta manera, este papel moneda permitía inmovilizar menos recursos valiosos, dado que el banco que emitía estos billetes no tenía que conservar todo el oro y plata necesarios para el canje del 100% de estos billetes en circulación. Básicamente porque se suponía que era poco probable que los tenedores de esos billetes se presenten simultáneamente a querer cambiarlos por monedas de oro o plata. Por ello podían prestar el resto de las monedas de oro y plata para otros propósitos. Es aquí que comienza a aparecer la intermediación de los bancos como prestamistas del sistema. Cuando los bancos sustituyeron el oro y la plata por trozos de papel garantizados, permitieron reducir la cantidad de recursos reales utilizados por la sociedad y seguir manteniendo las funciones propias del dinero. Esto último se relaciona con la famosa frase de Adam Smith, un sendero a través del aire. Este economista identifica el dinero como un equivalente a una carretera imaginaria que no cruza por ninguna tierra productiva, es decir, que no desperdicia ningún espacio
espacio útil, e igual proporciona el beneficio de transportar los bienes a su destino. Por último, podríamos decir que el sistema monetario actual ya no utiliza metales preciosos y el valor del dinero está basado en la aceptación general como medio de pago, que está establecida por la autoridad monetaria de cada país. A esto llamamos dinero fiduciario. El dinero fiduciario tiene dos ventajas. La primera es que no utiliza recursos reales, solamente el papel y la tinta necesarios para confeccionar. Y por otro lado, la oferta monetaria puede ajustarse en función a las necesidades de la economía sin depender de la disponibilidad de estos metales preciosos. Sin embargo, el dinero fiduciario plantea algunos riesgos. Paul Krugman habla de las falsificaciones al comienzo de la unidad, ya que si se falsifican estos billetes y son intercambiados por bienes y servicios, estaríamos frente a una situación ineficiente en términos económicos. Por otra parte, dado que los gobiernos son los únicos autorizados a imprimir billetes, pueden caer en la tentación de abusar de este privilegio y emitir demasiada cantidad de dinero en relación a la capacidad productiva de la economía real. Hasta aquí hemos terminado el punto 3. Los invito a continuar estudiando y analizando los puntos siguientes. Muchas gracias.